Brandon estaba con la palabra. Hasta que se conecte, continuemos. Estábamos en nuestro PP. Sí, el ejemplo también puede ser la situación Ya, coméntanos, Brandon. Ok. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, Sí. profe. Ya, continuemos porque se quedó otra vez colgado el Brandon. Ok, entonces pasemos, por favor, a la países. un caso también puede ser la situación. Se está quedando colgado el Brandon. Hagamos algo, Brandon, cuando haya mejor conexión, o déjalo por el chat, y si no, ya te escuchamos cuando avancemos. Pero deja la inquietud por el chat porque se está colgando. Países en extrema pobreza presentan problemas estructurados de tal magnitud, imagínense, ¿verdad? De tal magnitud que impiden su desarrollo socioeconómico y que son altamente vulnerables a catástrofes económicas y ambientales. Haití. Cuentan con el Producto Interno Bruto per cápita, el Producto Nacional Bruto per cápita y el índice de desarrollo humano más bajo a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha clasificado a 47 países como menos desarrollados, en extrema pobreza. Hay tres factores justamente para determinar esta realidad. ¿Cuáles? Según la ONU también. En primer lugar, el Producto Nacional Bruto per cápita bajo los estándares internacionales de la ONU. En segundo lugar, el índice de recursos humanos, que mide el capital humano de un país basado en varios indicadores, como los que estábamos hablando al inicio, ¿se acuerdan? Salud, educación, trabajo, relacionados con la salud y la educación de la población en condiciones por abajo de los niveles del estándar mundial. Y en tercer lugar, se utiliza el índice de vulnerabilidad económica, el cual mide la vulnerabilidad también estructural de un país para poder sobrellevar, como decíamos, desastres económicos o ambientales. Se analizan en este punto muchos indicadores de inestabilidad de producción, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, agrícola. Hay países que han devastado sus propios campos agrícolas para sobrevivir en esos espacios, ya que no encuentran un lugar dentro de las ciudades. Y se han apropiado de esos espacios, pero lastimosamente devastando esos espacios. Entonces, si se dan cuenta, todo está concatenado. ¿Qué es lo que hablábamos en la clase anterior, Steven? El uso Profe, efectivo, justamente el uso efectivo de los recursos naturales ante el fenómeno de la globalización. Igual para ilustrarnos un poco, queridos estudiantes, ¿qué es la pobreza? La pobreza es el estado en el cual un individuo o grupo no puede satisfacer necesidades humanas básicas para mantener un nivel de calidad de vida mínimo. Comer un pan diario es una necesidad básica. La falta de ingreso, empleo, educación, acceso a la salud o vivienda digna son algunas de las características de esta condición. Por otra parte, ahora, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad se refiere a la distribución injusta o desigual de recursos entre varias personas o grupos, causando discriminación social, de género, étnica, religiosa o de otra índole. Recuerden el dato que les entregué. Latinoamérica, lastimosamente, se inscribe como el continente con mayor nivel e índice de desigualdad a nivel planetario.
Hay mucha riqueza, pero también hay mucha pobreza. Y esto también tiene que ver por este tema de la repartición de recursos. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en los países menos desarrollados? Ahí están algunos datos. Por ejemplo, alta tasa de mortalidad infantil. ¿Por qué razón, estimado Cristian, crees que se da esta alta tasa de mortalidad infantil? Hablemos un poquito aquí, participemos, hagámosle un poco más de entretenida esta clase, por favor. Todos sus criterios son bienvenidos, todos sus comentarios son válidos, porque están viniendo de un análisis de la realidad nacional, la realidad social que vivimos. Entonces, estimado Cristian, ¿a qué crees que se debe esta alta tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, en los países menos desarrollados? Por el tema de la pobreza, ya que, como usted mencionaba, justamente en Haití, los niños, bueno, y también se ha visto, ¿no?, que los niños no tienen comida, entonces es por el motivo por el cual mueren los niños, incluso también no nos vayamos tan lejos en Venezuela, también podría ser otro ejemplo claro que prácticamente por la pobreza incluso salen, ¿no?, a otros países, pero los Fenómeno niños igual no migratorio. tienen a una salud ni a la alimentación, entonces por eso es que mueren. Otro factor, Steven, que puedas complementar a la alta tasa de mortalidad infantil. Bueno, yo podría decir que realmente sería la falta de instituciones, bueno, instituciones de salud pública, bueno, todo lo que se refiere a organismos reguladores, igualmente a una distribución equitativa de la riqueza, pueden ser algunos ejemplos. Correcto, Steven. El tema de la salud es clave. Acceso a la salud. Pero hay otro factor también muy importante. Falta de conocimiento y falta de programas públicos, privados para la detección temprana de enfermedades genéticas del ser humano. Entonces, provoca que alta tasa de mortalidad infantil. Y si logramos superar esas altas tasas de mortalidad infantil, lo que se viene después son enfermedades congénitas, enfermedades raras o huérfanas, insuficiencias físicas e intelectuales en los seres humanos. Porque no estamos hablando de personas con discapacidad, ese es otro tema que puede estar adherido, sí, pero que no nace de aquí. Pero sí el tema, por ejemplo, hay estudios de genética, el cual logra determinar cada provincia, cada provincia de cada país en qué rango se encuentra, por ejemplo. Hace unos años atrás, 10, 12, se publicó el estudio biopsicosocial de la misión solidaria Manuel Espejo. Vuelvo y les repito, la clase no es de política, pero sí de realidad nacional, de nuestro contexto próximo. Entonces, este estudio presentó datas y estadísticas que determinaban por qué el tema y el problema, por ejemplo, de la discapacidad. ¿Por qué el tema de la prevención temprana para futuras enfermedades en los niños? Si no me equivoco, Bolívar, Guayas y Los Ríos estaban ahí liderando la tabla de las provincias con mayor habitantes con discapacidad y también con enfermedades congénitas que pudieron haber sido, que tuvieron la oportunidad de haber sido detectadas tempranamente. Entonces, cuando existen este tipo de programas, de investigaciones, de propuestas, a la par existen también las alternativas de cómo combatirlas.
de cómo dar solución a esa problemática social, económica, de desarrollo, de salud. Entonces, los niños, por decir en la provincia de Guaranda, estaban naciendo con, estaban demostrando un debilitamiento propio congénito y no había una expectativa de vida muy larga y había alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, cuando hay este tipo de información, de insumos, de prevención, ¿qué es lo que hacen las instituciones público-privadas? Empiezan a plantear programas para mitigar esa realidad. ¿A qué me refiero? Entonces, si hay alta tasa de mortalidad infantil, como gobierno, como institución privada, como institución pública que está, mi llamado y mi deber ser a atender y velar por la salud de todos los ecuatorianos, me dice que proponga planes de detección temprana de enfermedades. ¿Y cómo se logra esto? Hay un pinchacito, en el pie derecho de un bebé de hasta 6 meses. Y ahí se va a determinar si es que el niño o la niña está con algún problema congénito, va a tener enfermedades de tema de consideración y cómo va a estar el desarrollo de su salud, de su bienestar física. ¿Sí se dan cuenta? Pero entonces hay programas, hay planes a nivel nacional. Pero evidentemente estos planes son casi inexistentes y no pueden existir en países de extrema pobreza, porque no se activan los componentes de la sociedad, el actor público, estatal, en competencia de salud, el actor privado, la ONG, en este tipo de competencias, y entonces la población se va adhiriendo a esa dinámica y a esa forma de vida. Entonces, como decíamos nuevamente, sobrepoblación, las familias procrean sin ninguna planificación, sin los recursos necesarios, y los niños que logran salir de esta tasa de mortalidad, pues van a enfrentar serias problemáticas a lo largo de su infancia, de su adolescencia y de su madurez. No es la general, no es generalizado el dato, pero muchos de esos niños pasan a ser entonces posibles actores que no están dentro de los parámetros de calidad digna de un país, de actores sociales. Nos viene la extrema pobreza, la, el subempleo, el desempleo, que es más grave. Entonces vienen los factores de inseguridad social. Ok, como ya lo hemos dicho también, alta dependencia del sector agrícola y de una economía de subsistencia, ni siquiera una economía que esté al nivel, sino prácticamente de subsistencia. Subsiste porque hay algo que mueve esa economía, mínimo, pero subsiste. En el caso recordando un dato importante aquí también que no les había dejado, en el caso de la clasificación que está en los compendios, en el caso de la clasificación del Banco Mundial, el Producto Nacional Bruto, por ejemplo, de estos países, per cápita, su Producto Nacional Bruto per cápita, de estos países menos desarrollados, en extrema pobreza, es de 995, inferiores. Es algo ya mínimo, insuficiente. Es como nosotros pudiéramos vivir con 5 gotas de agua al día, por poner un ejemplo metabólico del ser humano. ¿Creen? ¿Qué pasaría si en un día no tomamos un vaso, 2 vasos de agua? Nos Cristo, deshidratamos. totalmente. Y el cuerpo empieza a reaccionar, a desestabilizarse, a perder propulsión física, estabilidad.
mental, psicológica. El metabolismo empieza a colapsar. Esa es la comparación de un país en extrema pobreza. Miren, para que esté muy claro. El cuerpo empieza a colapsar, sin agua, sin alimento. Nuestros sistemas de defensa bajan y una simple gripe que está en el ambiente nos puede aniquilar. Eso es lo que pasa con los países de extrema pobreza y su población. Entonces, eso es una economía de subsistencia. Por abajo del rango, muy abajo. Ni qué decir de la carencia de infraestructura industrial. No existe casi. Em, como les decía también, esta incapacidad de respuesta ante, por ejemplo, un fenómeno, un desastre ambiental y económico. Chicos, un ejemplo de un desastre ambiental, de un evento adverso natural que haya enfrentado el Ecuador en los últimos años. Brandon, Bueno, un puedes desastre, decir. Sí, te escuchamos, Brandon. un desastre Se está quedando tu conexión, Brandon, ambiental qué puede ser pena. lo que pasó en la Gasca. Correcto. Es un desastre natural porque fue producto de un evento adverso natural, como fueron las excesivas lluvias, ¿no es cierto? Sí, sí, es un ejemplo, pero yo quisiera tal vez que puedan proponer un ejemplo a nivel nacional. El terremoto que hubo, profe, en Manabí. Correcto, Juan. Podría ser la pandemia también, profe. No, la pandemia no. Pero sí se instaura como un fenómeno mundial que colapsó las economías más pobres, ¿no es cierto? Eso sí, Steve. Porque es un evento adverso natural. La pandemia fue un tema genético, logrado, transmutado y todo eso. Entonces, lo que decía el Juan, correcto. El sismo de Manabí, que prácticamente destrozó muchos cantones de la provincia de Manabí, entre ellos la mayor afectación Pedernales, Portoviejo, Manta, la parte antigua, en la parte de Tarqui, el puerto de Tarqui, y en Esmeraldas también hubo un gran colapso. Se abrieron las carreteras, hasta ahora no se logran cerrar. Pero lo que estamos analizando aquí, más que el evento adverso, ¿no es cierto?, que fue de impacto y de conmoción social, fue la capacidad de respuesta del país ante estos desastres, eventos adversos ambientales o económicos. ¿Tuvimos capacidad de respuesta al Ecuador? ¿Está la Pau todavía por aquí? No le veo. Pau, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. Hola, perdón, no te veía. ¿Tú consideras que el Ecuador tuvo respuesta ante este evento adverso natural? O sea, cuando me refiero al Ecuador, me refiero al sistema político, social, gubernamental, los componentes que están dentro del Ecuador, como los actores del tercer sector, es decir, las fundaciones, las ONGs, los actores del sector privado, que se unieron. Evidentemente, nosotros Puede estamos ser que regidos, fundaciones, sí. ¿perdón? Puede ser que fundaciones, o sea, fundaciones sí, pero creo que en lo político no. O sea, en el del Estado creo que no. Ya. O sea, por parte de Como la que respuesta del tratan gobierno, de no. ayudar, ajá, como que tratan de ayudar, pero podría decir que superficialmente. Ya, perfecto. ¿Algún otro aporte ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna respuesta a eso? Que si tuvimos o no respuesta. Juan,
Bueno, profe, no soy correísta, lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, pero yo creo que sí, porque es que no hay otra salida si no es por parte de alianzas estratégicas, geopolíticas, políticas, y más aún también el tema de reorganizar y reubicar a las personas afectadas, porque la mayoría se quedó sin hogares. Entonces hubo planes de vivienda, albergues, temas de salud, hubo, como decía, alianzas estratégicas con otros países. Uno de ellos fue México, el que primero se dio Qué eh, bien. de acá, por lo que trajeron un grupo Los especializado de topos de México, ¿no? listas, ajá, sí, Linda rescatistas fue. para lo de las personas. Entonces, yo creo que sí, es que no hay otra más de que no haya respuesta, porque prácticamente el único, por decirlo así, la única opción que se tenía era por parte del gobierno. O sea, no hay otro más. Claro, y es el deber del gobierno, como analizábamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? En esta dialéctica de los saberes. ¿Se acuerdan que hablamos de la dialéctica de los saberes, de la dialéctica del conocimiento ante el fenómeno de la globalización, que es un fenómeno arrasador y no discrimina a nadie y que nos dejamos permear por todo lo que es la globalización, educación, tecnología, perdón, el tema de información, tecnología, mercado? Sin embargo, como bien dice Juan, eh, y sin tinte alguno, son los estados los que están obligados y llamados a velar por la seguridad de los recursos naturales de su territorio y por ende, por supuesto también y sobre todo por la Constitución, a velar por la seguridad de sus pobladores. El Estado tiene que hacer. El Estado representado a través del gobierno. Una cosa es Estado y otra cosa es gobierno. Entonces, el Estado representado a través del gobierno, el Estado es toda la infraestructura, ya para ponerlo así, que existe en un país. Y el gobierno es quien lo acciona, o lo representa, o lo activa. Entonces, el Estado es lo público, es la salud, es el servicio social, son las carteras públicas, las instituciones públicas, eso es del Estado. La policía, el ejército, evidentemente el gobierno es quien lo activa y quien lo representa. Entonces, ¿a dónde me dirijo? Es que sí hubo una respuesta, por supuesto, por el deber ser. Es como ustedes son estudiantes, tienen que estudiar. Es la lógica, no hay a dónde. Son estudiantes y tienen que son educandos y tienen que educarse desde la propia praxis o desde estas clases, desde el acompañamiento. O sea, no es como que eso es algo muy difícil de asimilarlo. Lo que es lo complicado es que si el Estado debe hacerlo, pero si tuvo la capacidad. Entonces, los estados, los países en extrema pobreza, sí quieren hacerlo porque es su deber ser, pero no lo pueden. No tienen la capacidad tecnológica de infraestructura y de recursos. Entonces, como bien dice el Juan, que buena intervención, Juan, porque es una lectura completa de lo que se puede hacer, porque es el tema del análisis, de las alianzas, de con quién si yo no puedo, busco a alguien con quien me pueda ayudar, ¿no es cierto? Entonces, ahí se activan los ONGs internacionales, la OMS, la ONU, para apoyar, para brindar el soporte. Entonces, sí hubo una respuesta por parte del Estado ante el terremoto ante el sismo de Manabí y Esmeraldas de abril del 2016, el 8 de abril. Pero lo que hay que evaluar es que según la riqueza de un país, según su PIB, según estos indicadores, ¿cuál es el nivel de respuesta ahí? ¿Efectivo, deficiente, eficiente? Ese es otro tema, ya si se dan cuenta. Cuando, cuando trabajamos en
en una ONG para personas con discapacidad. Sí, dinos, Juan, por favor. Claro, profe, y acotando lo que usted le acaba de decir, el tema de la respuesta sea inmediata o se retrasa un poco, como para poner un ejemplo de la misma situación, el caso Ecuador, el caso Haití. Haití no es un país que verdaderamente pues, tenga una estabilidad económica ni política por lo alto y es por eso que se retrasa hasta el día de hoy. Infraestructuras que no logran totalmente levantarse de los varios sismos que ha tenido este país y la población como tal. Correcto, buen ejemplo. Y hay apoyo. Ahí tienen que ver otras temáticas, otras problemáticas, otras dinámicas, per se del mismo país, de su población. No estoy topando el tema de Haití, puedo topar un caso aparte X que diga el tema del asistencialismo. Hay comunidades enteras que se acostumbran al asistencialismo, ya no generan su propia riqueza, ¿me entienden? Y que viven bajo esa dinámica. Entonces, volviendo al tema del Ecuador, si hubo respuesta, debía haberla. Al principio, tal vez el estado de shock mismo del evento, de, de no encontrar las vías de penetración hacia el rescate de cuerpos, de cadáveres. El apoyo que decía Juan del grupo, vinieron mexicanos, vinieron chilenos, los famosos topos mexicanos que estuvieron aquí en el país con sus canes, con sus estrategias, pero vinieron de apoyo, porque el que tiene el conocimiento eran los grupos de rescate locales. ¿Y saben quiénes fueron los primeros líderes de ahí? Los propios comuneros. No hay nadie más, es que nadie más. El Juan, el Alejandro, la Pau, no vamos a ir a, sí, yo voy a rescatar o voy a intervenir y esa es mi capacidad de respuesta inmediata para que esto se solucione. No, si no conozco el territorio, la localidad, tengo que dejarme guiar de los comuneros. Y ahí se arman los grupos de intervención y rescate, los altos grupos, que a su vez traspasan el conocimiento, por ejemplo, a estos grupos de ayuda internacional. Entonces, se va articulando el nivel de respuesta conjuntamente con el nivel de alianzas que logramos establecer para justamente tener una respuesta y empezar a evidenciar una reacción ante un evento adverso natural. Y así lo hizo el Ecuador. Y así se establecieron campamentos, grupos de monitoreo, de apoyo, de ayuda, de salvamento. El Ecuador entero se activó, ¿se acuerdan? Con las donaciones, con las cadenas de alimentos, con las cadenas humanas, con las entregas que se hacían personalizadas ahí, pero tenía que haber un liderazgo y ese liderazgo lo establece el gobierno de un país con capacidad de respuesta. Pero hay algo, hay que planificar. Ese es otro detalle de los países de extrema pobreza que no cuentan con esta planificación. Si incluso hay países en vías de desarrollo que ante un evento adverso natural a veces se encuentran desprovistos del insumo. Desde un simple chaleco de intervención refractario. O como es el discurso político que hemos oído a veces, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Cómo quieren que la Policía Nacional enfrente a la delincuencia si no tienen armamento, no tienen dotación, no tienen chalecos para proteger sus propias vidas? Entonces, ¿cómo? Bueno, en todo caso, esas son características propias de los países en vías de desarrollo, subdesarrollados o incluso los de extrema pobreza. Es complicado. Entonces, no es solo una data, no es solo una característica, es la realidad nacional que enfrentan los países, la sociedad en extrema pobreza, en vías de desarrollo. Esta reunión va a terminar en 10 minutos más o menos a las 51. Les ruego que nos conectemos nuevamente ya para la parte final. Pero bueno, hasta eso avancemos. ¿Están viendo todavía la pantalla? Sí, ¿no? ¿O ya no? No, profe, ahora Ya. mismo la acaba de quitar.
No, profe. Gracias por ese nivel de detalle, mi estimado Steven. Correcto, ya lo ponemos otra vez. Juanito se ríe. Ya es un poco cansada esta hora, ¿no? Pero hay que darle, chicos, hay que darle. Estamos en esto, es nuestra modalidad de estudio, es la que escogimos. Así que hay que darle con todo el cariño, con toda la... Me gusta que esta clase ya está más nutrida. Yo tengo como 60 y pico de estudiantes en la anterior clase. Por eso entiéndame un poco cuando veo dos o tres personas, pero está bien. Entonces la hacemos más nuestra y la hacemos más colaborativa. No, no vayan a coger miedo ni temor de las nuestras clases, porque hoy he estado un poco preguntón. Sino es que para que ustedes vengan con insumos, lean los compendios, lean los compilados. Incluso planteen preguntas y tengan la duda académica necesaria del estudiante, que es importante y que me retroalimenta a mí. Porque como yo les dije desde el inicio, tal vez el Juan no escuchó ni el Brando, pero mi intención aquí no es, no sé, por eso no me gusta que en la otra clase me dicen licenciado. No, no soy licenciado. O sea, lo fui hace 20 años, pero ni siquiera sabía que era, lo era. Era un título que lo obtuve en la Facultad de Comunicación, en la donde ustedes están estudiando, y de dónde se van a graduar. Y quieren que les dé un dato pleno y bueno. Ustedes se van a graduar y titular con el respaldo de la Facultad de Comunicación Social del Ecuador, la que se encuentra en la Bolivia y Universitaria. ¿Sí lo ubican, no? Con ese respaldo se van a graduar. O sea, no de la modalidad en línea de la Universidad Central. Sí, sí, perdón, o sea, me expreso bien. Sí, de la modalidad en línea con el respaldo y aval de de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Eso es maravilloso, lindo, en esta modalidad en línea. Yo estudié en esa facultad hace 25 años. Y como les decía, no me gusta mucho esa palabra licenciado porque es como muy estructurada y muy ortodoxa, ¿no? O sea, aquí el tema es del educador educando. Esa es mi metodología, como les dije. Del educador que propone, pero escucha, se retroalimenta de sus criterios. Porque así se hace la clase en este tipo de modalidad. Si no, no funciona. O sea, aquí se sienta alguien a estar leyendo o estar indicando y no. Entonces, por favor, por eso decía, para las próximas clases que tengamos, lean por favor los compilados. Es muy importante. Eh, por lo regular ya están los jueves, los viernes, o sea que tienen sábado y domingo para leer, porque apenas son 20 30 páginas. Para nuestra capacidad de lectura y todavía de la lectura comprensiva y crítica que debemos llegar a tener cuando ya estemos en niveles superiores. 20 páginas, ustedes las van a leer en media hora y facilito, con una lectura de análisis crítica suavito. Entonces, eso es importante, estimados estudiantes. Pero para retomar, compartamos la presentación. Yo creo que son importantes estos momentos también de, 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 de reflexión. Ok, estábamos ahí, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ya, Sí, profesor, gracias. vale, gracias. Ok, entonces, incapacidad de respuesta. Yo les puse solo un ejemplo, eventos adversos naturales. ¿Qué pasaría con un desastre económico? Imagínense. Les voy a dejar un dato. Políticamente hablando, políticamente adecuado. ¿Qué pasaría si el Ecuador desaparece la dolarización? Les dejo esa pregunta planteada. Steven, Perdón, yo, bueno, quería decir que, bueno, si desaparece la globalización, que digo, desaparece dolarización. la dolarización, bueno, lo que, lo que pasaría es que si desaparece es porque hay otro sistema aún mejor que la moneda dólar, ¿no? Y, y bueno, ya no solo sería una catástrofe a nivel mundial, sino que sería algo así como la pandemia, que fue una catástrofe, pero que después ya poco a poco se fue reequilibrando hasta que se pudo reemplazar por un sistema, yo que sé, mejor, se reestructuró, se actualizaron.
Estamos otras en vía de desarrollo, algunos, bueno, pues no encontramos trabajo a veces, Ok, pero de todo, ¿no? Nos adaptamos, bueno, como toda civilización, perfecto. pero, pero no sé, no creo que un país como Estados Unidos quiera perder su hegemonía como para hacer desaparecer su moneda tan No, importante. está bien tu respuesta, Steven, pero yo preguntaba, ¿qué pasaría si desapareciera la dolarización en el Ecuador? Nos volveríamos un país pobre tal vez. Ah, ok, solo en el Ecuador. Sí, sí, pero está bien el aporte, Steven, pleno. Ok, ok, O listo. sea, esa pregunta, bueno, no, estaría por fuera de todo parámetro pensarlo. Por eso dije, al último, tal vez no me escuchaste, pero al último dije en el Ecuador. Sí dije en el Ecuador, ¿verdad? En el Ecuador. Los castrenses, o sea, Ok, listo. mira, mira, pero tu Perfecto. primera parte de intervención, muy buena. O sea, si desapareciera es porque estamos pensando en otra moneda, tenemos el recurso propio de otra moneda, de otro sistema monetario, hablando literalmente monetario. El Sucre desapareció, creo que antes de que ustedes nacieran, creo, más o menos, por ahí debe ser. Entonces, eso fuera una calamidad y a veces lo usan estratégicamente en política para generar miedo en la población. Es que no puede desaparecer, vivimos bajo un sistema de dolarización que no va a desaparecer porque no tenemos otro sistema, otro respaldo que pueda aguantar nuestra economía. Ok, Brandon. Sí, le dicen, sí, profe, respondiendo a su pregunta. Tranquilo. También, o sea, o sea, en anteriores gobiernos se presentó esa idea de unirse al euro y manejarse con esa moneda para ya no permanecerse en el dólar. Ujú. Manejó esa idea, pero algunos ciertos poderes no aprobaron esa idea Ya, de manejarse con un euro, porque sería diferente el manejarse con el euro que el dólar. Cambiaría bastante la economía de del país. ok. Gracias por el criterio, Brandon, y el aporte. Por supuesto. O sea, y los países en Europa tardaron tantos años para poder establecer el euro por el tema de soberanía, de identidad, de no pérdida de la identidad, de la identidad monetaria, de la soberanía monetaria. Imagínense en países en subdesarrollo pensando en esto, pero ok. Son, son problemáticas que el ciudadano de este extracto socioeconómico ni siquiera llega a entender. No sabe en qué nivel se encuentra, realmente sabe que tiene que subsistir todos los días para comer un pan. Como lo obtenga, ya supera todos sus parámetros establecidos. Por eso tenemos una sobrepoblación carcelaria de PPLs en el Ecuador. Y cuando eso se activa, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Es terrible. Cuando hay este tipo de desmanes en las cárceles. Dinos, Steven. Una pregunta, profe, ¿qué significa PPLs? Personas privadas de la libertad. Ah, listo, muchas gracias. Ya, ya no de nada, Steven. Antes los decían presos. Se dignificó incluso cómo llamarlos. Esa es la evolución y la respuesta de un Estado ante todos los sectores vulnerables de la población, incluso en cómo llamarlos, en cómo tratarlos. El PPL pierde muchos derechos ciudadanos por su condición, pero no pierde el derecho de humanidad. Eso jamás. Lastimosamente, por el entorno en el que se desarrolla, se pierde ese, no el derecho, se pierde ese sentido de humanidad. En breve se acaba esta reunión, queridos estudiantes, y nos conectamos para la parte final. ¿Les parece? Para cerrar ya la clase de Bueno, profe, listo. Sí, profe. ya. Ya vamos con los últimos